película de folk horror sobrenatural y de magia negra que se centra en la terrorífica criatura mítica conocida como Kuyang, una fuerza antigua y malévola, un demonio envuelto en misterio y terror que encarna el miedo a lo desconocido y lo sobrenatural. La narración te conduce en un gradual y constante aumento de tensión y terror. Una historia sobre el folclore tradicional de Indonesia que crea una experiencia de terror única y aterradora. La película cuenta la historia de una pareja indonesia, un candidato a funcionario civil llamado Bimo, que es trasladado a un pueblo aislado en una isla de Indonesia y parte al lugar desconocido junto con su esposa, Sriatum, una mujer embarazada. Desde el trayecto al pueblo hasta su llegada a la isla, comienzan a producirse sucesos extraños que los comienzan a atormentar poco a poco. Aunque el ritmo de la historia no es constante, sí te logra mantener por momentos enganchado a la historia, con los típicos sustos y sobresaltos de las películas de terror clásicas del cine asiático, y además te llega a producir una sensación de fatalidad inminente que sufren los personajes. La fuerza de la película reside en su capacidad para mezclar elementos culturales con temas universales de miedo y supervivencia. A medida que se desarrolla la trama, la pareja empieza a experimentar sucesos extraños y sobrenaturales. Sriatum, la mujer embarazada, se convierte en el principal objetivo del demonio conocido como Kuyang, y Bimo, su esposo, desesperado por proteger a su familia, pide ayuda a los chamanes y ancianos locales que conocen muy bien al demonio. Poco a poco la tensión aumenta a medida que los ataques de los Kuyang se hacen más frecuentes y violentos, hasta revelar su horripilante forma. La batalla es intensa y desgarradora, con la pareja luchando por sus vidas y por la supervivencia de su familia. La película explora, aunque de manera muy superficial, varios temas, pero centrándose principalmente en el miedo, el folclore y las tradiciones de los pueblos aislados y los hechos sobrenaturales. La película ahonda en el miedo cultural que rodea al mito de Kuyang y cómo este afecta a la vida de los aldeanos. La historia recurre al miedo primario a lo sobrenatural, utilizando a un demonio como representación de lo desconocido y de los peligros invisibles que acechan en la oscuridad. Otro de sus temas que aborda la historia, aunque también poco explorado, es sobre la maternidad y la vulnerabilidad de las mujeres en esa etapa, ya que son las mujeres embarazadas el principal objetivo de estos demonios que acechan a los habitantes de la comunidad. Esto es lo que acentúa los temas de vulnerabilidad, el instinto maternal y hasta dónde puede llegar una madre para proteger a su hijo. La película también aborda temas como la comunidad y el poder de los conocimientos tradicionales. Los esfuerzos colectivos de los aldeanos para protegerse del demonio resalta la importancia de la fuerza de comunidad frente a las amenazas comunes. Sriatum es una mujer vulnerable y llena de miedo e inseguridades, pero con un fuerte surgimiento de resistencia, mientras lucha por proteger a su hijo que aún no nace, y es precisamente ese embarazo que la convierte en el principal objetivo de los Kuyang. Bimo, por otro lado, es un compañero devoto que hace todo lo posible por proteger a su familia. Su personaje gira en torno a su transformación de escéptico a protector decidido, que debe adoptar las tradiciones y conocimientos locales para combatir la amenaza sobrenatural. A esta película hay que entrarle con cuidado y no debe tomarse muy en serio, o más allá de una historia entretenida. Si logras entrar en esta historia de este modo, entonces sí lograrás su propósito y pasarás un momento entretenido. Esta película cabe muy bien dentro de la categoría de terror bizarro, por las rarezas que se nos muestran. Además de que la película tiene algunos defectos en su trama y en sus personajes poco desarrollados y ciertos temas de la historia que podrían beneficiarse de una mayor exploración. Pero a pesar de estos pequeños problemas, sí se logra crear una experiencia de terror apasionante y aterradora. Los personajes experimentan una ansiedad y un miedo crecientes a medida que se intensifican los ataques de los demonios Kuyang. Una visión única del género del folk horror que, a pesar de sus fallas notables narrativas, la película logra crear una experiencia verdaderamente aterradora.
una película de terror psicológico y demoníaco sobrenatural. Esta es una precuela del clásico de terror de 1976 The Omen. La película habla sobre los oscuros y misteriosos orígenes del anticristo, pero aportando un nuevo e inquietante elemento a la historia ya contada. Se nos cuenta la historia de Margaret, una novicia católica americana que viaja a Roma para trabajar en un orfanato y que pronto se ve envuelta en una red de oscuros secretos y corrupción de la Iglesia Católica. Poco a poco, Margaret se va metiendo más y más en los asuntos perversos de la Iglesia y va descubriendo verdades aterradoras que desafían su fe, pero principalmente desafían su cordura. Momentos oscuros que la hacen cuestionar su fe cuando descubre una terrorífica y demoníaca conspiración por parte de la Iglesia. Esta película, además de ser entretenida, es profunda, ya que aborda diferentes temas de importancia actual como la corrupción de la Iglesia Católica o la pérdida de autonomía corporal, además de la lucha eterna entre el bien y el mal. Esta historia critica la hipocresía de las instituciones religiosas, reflejando los problemas de la sociedad contemporánea a través de su ambientación y sus momentos históricos. Una película aterradora con un gran diseño de producción y artístico que complementa su estilo visual terrorífico y a la vez realista. Margaret siente que su alma está siendo poseída de manera misteriosa y discreta, obligándola a cuestionarse mientras tentaciones carnales la invaden y que difícilmente puede evitar. Alucinaciones y sueños juegan con su mente haciéndola dudar de la realidad. La película ofrece una visión fresca y aterradora de los orígenes del anticristo. Combina con acierto la profundidad psicológica de su protagonista y demás personajes, con una exploración temática profunda, además de combinarla con buenos elementos de terror visual moderno. Película de terror sobrenatural intimista y contemplativa, de ritmo suave pero profunda. Una visión conmovedora, sugerente, original y muy diferente del género zombie, que se centra en las implicaciones emocionales y éticas de la resurrección de los muertos, a través de una detallada exploración del dolor, la pérdida y los dilemas morales. Una poderosa narrativa que resuena tanto en lo emotivo como en los hechos aterradores que se nos van mostrando. La historia está ambientada en Suecia y en la que una inexplicable actividad electromagnética, que además de provocar el mal funcionamiento de los dispositivos electrónicos, por alguna razón provoca también una repentina resurrección de los muertos. Estos seres reanimados parecen desorientados y no son nada violentos, pero su presencia plantea complejas cuestiones éticas y emocionales a sus seres queridos. El suceso provoca el pánico y la confusión generalizados, mientras las autoridades y los científicos se apresuran a comprender y gestionar el fenómeno. Los seres queridos intentan sobrellevar primeramente el shock provocado por el reencuentro con sus recién fallecidos, pero también están dispuestos a hacer todo lo posible por cuidarlos y protegerlos. La película se enfoca en tres historias distintas. Una madre deprimida que ve regresar a su hijo fallecido, un hombre que se reencuentra con su esposa recientemente fallecida y una anciana que ve regresar a su pareja de toda la vida que un día antes acababa de velar y enterrar. Estos son los personajes principales de esta historia, en la que vemos su lucha intensa por recuperar el sentido de sus vidas después del dolor causado por la muerte de sus seres queridos y el shock profundo que representa el volverse a reencontrar con ellos. La confusión emocional y los dilemas morales de estos reencuentros impulsan gran parte de la narración. Esta historia está impregnada de enfrentamientos éticos y emocionales que son los que causan estos sucesos inexplicables. Un enfrentamiento entre los vivos y los muertos que han revivido y que los conducen a una conmovedora resolución en la que las familias deben tomar decisiones desgarradoras sobre el destino de sus seres queridos resucitados. Esta película es muy interesante, ya que profundiza en varios temas como el duelo y la pérdida, y cómo los seres humanos afrontan la muerte de sus seres queridos, además del impacto emocional de su repentino regreso. Se examinan también las implicaciones éticas de la vuelta a la vida de los muertos, cuestionando si es correcto mantenerlos entre los vivos o dejarlos descansar en paz. Las interacciones que suceden entre los vivos y los resucitados resaltan temas de humanidad y la compasión,
a medida que los personajes se enfrentan a sus emociones y responsabilidades morales. Anna es una madre en duelo que se reúne con su hijo Elías. Su viaje refleja la intensa lucha emocional entre aferrarse y dejar ir. Esta está impulsada por un abrumador sentimiento de amor maternal y de culpa. Lucha por conciliar su deseo de quedarse con su hijo con la realidad de su regreso antinatural. David, un hombre que perdió a su mujer Eva justo antes de que el fenómeno electromagnético ocurriera. Este personaje explora la añoranza y los sentimientos no resueltos asociados a una pérdida repentina. Motivado por su amor y dolor no resueltos, se debate entre aceptar su regreso como una bendición o una maldición. Karin, una mujer anciana que debe afrontar el regreso de su pareja, pero que además se enfrenta el cansancio y hartazgo de su vida. La narración nos conduce de manera progresiva al conflicto principal. Nos conduce de la conmoción y la confusión iniciales a historias más íntimas de reencuentro y amor, pero a la vez aterradoras y escalofriantes. La historia está impregnada de momentos de intensa confrontación emocional y cuestionamientos éticos, a la vez que produce horror y ansiedad progresiva. Una historia que equilibra de gran manera el terror con el drama emocional, creando una película que es a la vez inquietante y profundamente conmovedora. Su uso del ritmo lento y la narración visual transmite eficazmente una historia íntima y cruel, pero que sin duda da de qué pensar por un tiempo. Y además, esta historia logra un fuerte vínculo emocional por sus temas que invitan a la reflexión. Sin embargo, por estas mismas razones, puede ser que para algunos esta historia la encuentren aburrida, por su ritmo lento y su enfoque dramático, mucho más emocional que llena de sustos y sangre, como las clásicas películas de terror, pero no por eso la hacen menos atractiva. Puede ser que no atraiga a todos los aficionados del terror, pero yo la considero una gran obra de drama, terror y moralmente interesante. Una historia diferente del género zombie, con un enfoque mucho más reflexivo y emocional. Una exploración del dolor y sus dilemas éticos. La película retrata las distintas etapas del duelo y la dificultad de aceptar la pérdida y que utiliza la resurrección de los muertos como una metáfora de las emociones no resueltas. Plantea cuestiones difíciles sobre la naturaleza de la vida y la muerte, desafiando a los personajes y a los espectadores a considerar las implicaciones morales de la resurrección. Los estados psicológicos de los personajes impulsan sus acciones y decisiones, haciendo avanzar la narración que conduce a momentos cruciales de tensión y suspenso. Un drama humano que va mucho más allá de los elementos de terror tradicionales. Una visión conmovedora y sugerente del género zombie. Una detallada exploración del dolor, la pérdida y los dilemas morales. Película de terror psicológico, contemplativo y atmosférico. La película se convierte en un viaje cruel y aterrador a los límites de la salud mental y del espíritu humano, y los peligros que existen en las restricciones sociales y religiosas. Mientras la historia va avanzando, nos adentramos a una oscura visión de la depresión femenina, una profunda sensación de desesperación y aislamiento, un drama histórico de terror psicológico, con una mezcla ideal de estos géneros para crear una experiencia cinematográfica única, profundamente conmovedora, pero a la vez muy aterradora. La película explora temas como la melancolía femenina, la opresión y las limitaciones sociales y religiosas, ofreciendo un inquietante retrato de la lucha de Agnes, la protagonista de esta historia, una mujer oprimida contra las fuerzas de poder de su época. La película está ambientada en Austria, en el siglo XVIII, y cuenta la historia de Agnes, una joven mujer que se siente cada vez más y más perturbada al entrar a su nueva vida de matrimonio. Se enfrenta a una serie de acontecimientos devastadores que la van conduciendo a un oscuro estado mental. Agnes se siente consumida por la melancolía y comienza a experimentar pensamientos y visiones inquietantes. Mientras intenta desenvolverse en su entorno opresivo, su estado mental se va deteriorando mientras intenta soportar las duras expectativas sociales y religiosas de la época. La película profundiza en la melancolía de la protagonista, explorando sus luchas psicológicas y
y emocionales de la época. El descenso de la protagonista a la desesperación se retrata con una cruda intensidad y destaca el impacto brutal que experimenta por la pérdida de identidad propia. La película muestra el aislamiento y el desequilibrio mental de Agnès a lo largo de la historia, mientras intenta desenvolverse en una sociedad patriarcal, y además su aislamiento físico y emocional se refleja también en los densos y opresivos bosques que rodean su pueblo. Agnès comienza su viaje como una novia esperanzada, pero poco a poco se va convirtiendo en una mujer atormentada por oscuros pensamientos y visiones, que es lo que constituyen la base emocional de la película hasta su trágico desenlace. Una sensación progresiva de aislamiento y desesperación que carcome su alma y su cordura. La trama de la historia está diseñada para mostrar el declive psicológico de Agnès, en una ambientación histórica pasada, pero que establece paralelismos entre los problemas del pasado con los problemas del presente, la opresión de género y la salud mental. La película tiene un estilo minimalista, atmosférico y lento, pero muy evocador, con planos largos que aumentan la sensación de sofocamiento y crisis mental de la protagonista. El uso de la luz natural en la fotografía y los paisajes rurales de Austria del siglo XVIII crean una experiencia envolvente que nos sumerge progresivamente en el mundo caótico de Agnès, un descenso a la oscuridad muy desgarrador. Una historia que explora eficazmente el cambio gradual de una mujer esperanzada a una vida feliz en pareja y en comunión, a una persona abrumada y alterada gravemente por sus circunstancias. Un retrato inquietante y empático de la enfermedad mental, la soledad, la angustia y la depresión. Película de terror sobrenatural demoníaco sobre una práctica poco común: la exhumación de tumbas para su traslado y así poder conseguir el descanso eterno. La película nos sumerge en el mundo del chamanismo coreano a través del terror y lo espiritual. En esta historia, los personajes se ven envueltos en una aterradora investigación en un remoto pueblo de Corea del Sur, y en la que dicha investigación está plagada de muertes inexplicables y sucesos espeluznantes. Y se cree que estos sucesos están relacionados con una antigua maldición, originada desde una tumba antigua que contiene símbolos demoníacos. A medida que los protagonistas profundizan en el origen del misterio, descubren una oscura historia que involucra a un chamán del pasado, un espíritu en busca de venganza. Una joven chamán, Lee Hwa-rim, es enviada a América, junto con su ayudante y amigo, Bong-gil, por una rica familia coreana para investigar una extraña enfermedad sobrenatural que les aqueja. La chamán descubre que una oscura sombra de sus antepasados se ha adherido a la familia, una maldición, o llamada de la tumba, como le dicen, que se ha apoderado de todos los primogénitos de la familia. Entonces recurre a un experto en Feng Shui y exhumador de tumbas, Kim Sang-deok, quien descubre que la antigua tumba de la familia, que se encuentra en un terreno poco propicio en lo alto de una montaña, está posiblemente maldita, y que esa es la razón de la amargura y el sufrimiento que afecta a la familia. Entonces deciden exhumar dicha tumba para incinerar sus restos a través de un ritual, pero esta decisión les traerá terroríficas consecuencias, ya que provoca que el espíritu maligno enterrado despierte en busca de venganza. La historia se centra en el budismo y los rituales chamánicos de sus protagonistas, que son los que conducen sus motivaciones. En un principio, la historia pareciera más un thriller que un filme de terror, pero a partir de la gran secuencia en la que tiene lugar la exhumación, la narración se asienta rápidamente para convertirse en una película bastante aterradora. Afortunadamente, esta película no necesita recurrir al típico jump scare para infundir miedo, sino que deja que la narración sea la que inquiete y perturbe poco a poco al espectador. Una narración de atmósfera tensa y espeluznante. La historia utiliza una exploración profunda de los principios del Feng Shui, que resalta la creencia coreana de la conexión de los vivos con los muertos, y centrándose en la reverencia ancestral, así como también en el abandono y el olvido familiar después de la muerte.
Las consecuencias fatales a sus acciones consiguen despertar una oscura maldición. La historia se divide en dos partes. La primera tiene que ver con un malicioso espíritu de la familia y la segunda parte habla sobre otro espíritu mucho más poderoso y vengativo. Una película que nos introduce eficazmente en el mundo de la espiritual, los rituales y las ofrendas, pero a través del terror y el misterio. La historia nos adentra en los abismos del chamanismo contemporáneo de Corea del Sur a través del misterio, el terror y el drama. Es una película de posesiones, venganza y memoria histórica, combinando lo convencional y mundano con lo tradicional y espiritual. Esta película se establece como una obra poderosa, terrorífica y envolvente. ¿Y tú estás listo para una sobredosis de terror?